Continuamos con esta serie de conversaciones con los candidatos a las elecciones del próximo domingo 14 de marzo. Nuestros invitados hoy son Marcelo Torres, del Polo antes Democrático Alternativo, hoy Polo Democrático Independiente. Marcelo Torres es un dirigente político de mucha trayectoria en la izquierda colombiana y dirigente del Partido del Trabajo Colombiano. Y también tenemos como invitado a Antonio Rocha, del PIN, que quiere decir partido, en algunos lados, no voy a decir lo que dicen, pero ¿qué quiere decir PIN? No, el partido PIN significa Partido de Integración Nacional. Es un partido nuevo que surge de las cenizas como el ave fénix, de Convergencia Ciudadana. Uno de los partidos más criticados en este momento, Ramón, por todos los partidos que levanten la mano, que esté libre de pecado, todos se vieron filtrados, permeados por la parapolítica y el narcotráfico. Este es un partido nuevo, que lo presentamos a la nación con una síntesis ideológica. Partido nuevo con figuras antiguas. El Polo no. El Polo no ha tenido acusados. No. Marcelo, ¿por qué está candidato al Senado? Lo hemos visto siempre dirigiendo al Partido del Trabajo, lo hemos visto muy activo, pero nunca había participado, que me acuerde, en un proceso electoral. ¿Por qué tomó esa decisión? Bueno, Ramón, yo fui senador hace unos años con Jorge Santos, el presidente de la Unión Sindical Obrera. Y bueno... ¿Hace cuántos años? No me acuerdo. Eso fue en el gobierno de Samper. 94, 98. Así es, cuando hubo una crisis muy grande en el país. Y tomamos partido por oponernos a la injerencia de los Estados Unidos para deponer el gobierno en aquel momento. A pesar de que no estábamos de acuerdo con la política de ese gobierno, una política... Empezaba pues la cosa neoliberal y estuvimos... abiertamente en contra de las políticas privatizadoras de Ernesto Samper, pero nos opusimos a la injerencia de los Estados Unidos a decidir por el pueblo colombiano quién gobernaba o quién no gobernaba. ¿Y ahora por qué se lanza al Senado en el 2010? Bueno, creo que hay que jugar un papel en el Senado. Este Congreso va a ser un escenario político fundamental. Es probable, altamente probable, que el país dé un giro, ¿no?, a la izquierda. Y en ese evento, en su opción óptima, sería con la presidencia de Gustavo Petro, el candidato presidencial del Polo. Habría que adelantar un debate sobre las políticas, las líneas gruesas de una política para transformar a Colombia. Se necesitan voceros, se necesita gente probada en la lucha, que conozca la problemática nacional y las regionales, que tenga capacidad para tomar decisiones en circunstancias complejas. Creo que Marcelo Torres tiene las calificaciones para desempeñar ese papel. Pues mucha suerte y bienvenido a la consulta. Y tenemos a Antonio Rocha, del partido prácticamente opuesto, si uno mirara el espectro ideológico que hay en disputa del próximo domingo, el PIN. ¿Qué es esa decisión? Por cierto, primero que todo yo le digo una cosa. Por cierto, Antonio está con José Galat, que es el candidato del Partido Conservador. Sí, la gerencia de la campaña está de precandidato a la presidencia de la República, número 2 en el tarjetón, y lo estoy apoyando. Los números. ¿Número qué, Marcelo? 24 en la tarjetón de Senado. Del Polo. Pero miren que Antonio, nosotros no estamos en el polo opuesto, yo soy el número 21. El tarjetón del PIN. El tarjetón del PIN. Mire, el PIN ha bebido en las diferentes corrientes del pensamiento. Y hemos tomado lo valioso de las corrientes del pensamiento de los partidos, para que hablemos claro. Entonces hemos tomado, por ejemplo, del Partido Liberal hemos tomado la libertad, del conservatismo la autoridad y el orden, del socialismo la justicia social, del nazismo hemos tomado, mire que el nazismo también tiene cosas buenas, el nacionalismo. Dígale a los judíos y verá lo que el nacionalismo es buenísimo, el nazismo. Mire, ¿qué tal las del vicepresidente Santos en Punta del Este suplicándole al presidente Chávez que nos compre los productos para que le saliera con semejante respuesta que le dio? Yo le compro a quien quiera. Pues para esa gracia nosotros los colombianos también debemos decirle, y nosotros le vendemos a quien queremos,
no le vendamos más gas, no le roguemos para que nos compre energía, y verá que tumbamos al dictador constitucional que tenemos en Venezuela, ¿cierto? Entonces el nazismo, eso es valioso, hay que despertar el nacionalismo en Colombia. Mire, y del fascismo, un poco la dormido. disciplina, perdóname, del fascismo la disciplina. Del fascismo la disciplina. Eso hay que tomarla para evitar la ley del O voltearepismo. sea, ¿ustedes son el neofascismo? No, fascismo es disciplina. Necesitan los partidos disciplina. ¿Qué tal lo que vimos el espectáculo en el Congreso con la ley del voltearepismo, que así la llamó folclóricamente el senador Héctor Elí Rojas, una de las figuras valiosas del Partido Liberal? Y del cristianismo, de un país cristiano, hemos tomado todo como fe, ¿sí? Pero en especial la fraternidad. Este país necesita más de fraternidad. Si queremos la paz, tenemos que empezar por cambiar nosotros mismos, dejar el egoísmo a un lado. Entonces, en el PIN tenemos una nueva corriente, una síntesis ideológica. Los franceses, Antonio, lo llamarían un pot-pourri, una olla donde tiene de todo. Es una síntesis ideológica. Marcelo, entonces no nos ubicamos ni en la izquierda ni en la derecha. Antonio, Marcelo quería intervenir. Sí, Marcelo, cuenta. Yo creo que ese nacionalismo en Colombia está bastante dormido en las cumbres del Estado, ¿no? Habría que tener una posición nacional frente al TLC, claro, frente a, 8 bases militares norteamericanas. No hay ningún país de América que tenga tantas, ni siquiera uno que es colonia, hace 100 años, Puerto Rico, ¿no? Solamente tiene 2. Mire, perdóname, el TLC Entonces, no lo hemos un segundo que acaba Marcelo. Entonces, si se habla de nacionalismo, que yo sepa, el nacionalismo alemán fue para agredir a otros pueblos. Yo creo que ese nacionalismo no le conviene a Colombia. Es decir, lo que perpetró el gobierno en Ecuador no es aconsejable. Si se trata de ese nacionalismo. No, mire, el nacionalismo perdón, que usted habló ya, sí. Usted habló y yo lo dejé hablar. Sí. El nacionalismo es la defensa del país, del interés nacional. Es que si Estados Unidos subsidia su trigo, Colombia también puede hacerlo. Es decir, que no se acepte un tratado como el que se aceptó. Yo no veo nacionalismo por parte alguna. En la inmunidad de, los gringos de uniforme y los gringos sin uniforme, que están contratados por empresas privadas de militares retirados de Estados Unidos con inmunidad diplomática en Colombia. El otro día unos oficiales norteamericanos cometieron un delito contra una colombiana que sigue impune. Tampoco veo que haya mucho nacionalismo ahí del bueno, no del de Hitler. Yo creo que ese nacionalismo no le conviene a ningún país del mundo, ni a Colombia. Es una bandera bastante arriesgada. No se preocupe que no vamos a agredir a Venezuela. Lo que quiero decir es que tenemos que tener una independencia clara y los valores centrados en el nacionalismo en Colombia. Usted tiene razón cuando dice que después de la apertura, porque el TLC, mi querido Marcelo, todavía no ha sido aprobado por los gringos. Aquí nosotros tenemos una dependencia norteamericana hace mucho rato y por eso es importante el nacionalismo. Aquí tampoco podemos seguir copiando modelos trasnochados que ya fracasaron. El neoliberalismo fracasó, sino que fue la crisis económica del 2008 en los Estados Unidos que arrastró al mundo. 6 millones de empleos se perdieron allá. En los Estados Unidos tienen 45 millones de gringos sobreviviendo a la pobreza y la miseria. En Colombia tenemos a la miseria, porque esa es la miseria que está en los 45 millones de gringos. Aquí los colombianos estamos prácticamente sumando 25 millones de pobres. Con 8 millones que sobreviven a la miseria estamos en 33 millones. Pero lo de los Estados Unidos es importante porque es el fracaso total del famoso neoliberalismo. Eso nos lo implementó el doctor César Gaviria, quiero recordarle aquí al amigo. Y lo ha profundizado mucho Uribe. Claro, pero es que también es una corriente impuesta, por eso le digo que ese proceso hay que replantearlo. Pero es una buena noticia. Aquí hay que replantearlo, es el fracaso mundial y aquí tenemos que ir nuevamente a otro modelo de desarrollo. Fracasó el totalitarismo y el tal mal llamado socialismo 21 de Chávez, que eso es un comunismo trasnochado que ya fracasó hace mucho rato en Europa. No ha fracasado todavía el sistema. No, pero han hecho un ensayo. Mire, aquí tenemos que mirar. Para este siglo, pues lo que se viene es un socialismo de comunidades, más no de Estado. ¿Socialismo del siglo XXI también? No, dijo que el Estado financie, que el Estado promocione, pero que no administre.
Es la comunidad organizada, es lo valioso. Tenemos que llegar a lo valioso que es la comunidad organizada. Nosotros lo hemos encontrado con las propuestas de empresas comunitarias a nivel nacional. Esto va a ser bueno el debate en el Congreso entre ustedes dos. Eso lo dijeron que el Estado era mal administrador y le entregaron las empresas del Estado al capital privado y las empresas públicas principalmente. Por ejemplo, en Bogotá le entregaron la empresa de energía eléctrica. Y bueno, con dos argumentos: que era ineficiente y que se tenían que rebajar las tarifas porque la libre competencia rebaja los precios, etcétera. Bueno, los precios de las tarifas subieron 1500% desde la época en que se privatizó la empresa de energía eléctrica hasta hoy, ¿no? Por la vía de la capitalización. Entonces, eso de que administre la comunidad, ¿cuál comunidad? Es decir, el Estado es el que tiene que ejercer ese papel. Las empresas públicas que hoy están en manos o de multinacionales o de grupos financieros privados que se han lucrado con tarifas, que se dispararon, y con servicios malos y caros. Y para no hablar del caso de la salud, ¿no? En donde eso se convirtió en un enorme campo de negocios, billonario. Allí lo que hay que hacer es que la salud retorne al sitio de donde nunca debió salir, que es el Estado, y suprimir la participación privada en algo que no puede ser una esfera de negocios. Eso tiene que ser uno de los acuerdos básicos del país. Petro está planteándolo. No confunda comunidad con plutocracia. Una cosa es que le den a los ricos la organización de las empresas. Yo le pongo a usted un ejemplo. El acueducto del barrio 12 de octubre en Villavicencio está administrado por la comunidad. Y el agua siempre está allá en ese barrio y es barata. En San Antonio, en Antioquia, también en un municipio, el acueducto también es de la comunidad. Administrado por la comunidad y organizado por la comunidad. Aquí lo que hicieron fue darle las empresas del Estado a una plutocracia cercana a los jefes de Estado. Y ese no es el camino. Ya fracasaron también. Acuérdense que con la recolección de las basuras también le echaban piedra a la basura para que pesara más y les pagaran más. O sea que la corrupción también está en el nivel privado. Aquí lo que tenemos que redescubrir, ojo, Marcelo, con lo que digo, es el valor de la comunidad organizada, del pueblo, el pueblo unido. Y se pueden hacer muchas cosas con la comunidad organizada. Vamos a hacer una pausa en la consulta y ya continuamos con Marcelo Torres del Polo en el número 21 de la lista. 24. Número 24, Marcelo Torres de la lista del Polo al Senado el próximo domingo. Número 21, Antonio Rocha de la lista del PIN. Del ¿correcto? PIN, Partido de Integración Nacional, la nueva opción que tienen los colombianos. Continuamos con Marcelo Torres del Polo y con Antonio Rocha del PIN analizando el estado de las elecciones el próximo domingo 14 de marzo, o más bien discutiendo. Va a ser un debate muy interesante si llegan al Senado entre estas dos corrientes ideológicas tan opuestas. Antonio, ¿hay propuestas? Sí, claro, llevamos propuestas. Mire, para erradicar la pobreza y la miseria y el desempleo que tienen los colombianos, que va en 3.168.000, he venido desde la Universidad de la Gran Colombia con José Galat promoviendo empresas comunitarias a nivel nacional en 26 años. Desde la universidad hemos creado 5.000. Hemos encontrado que para hacer empresas se necesita capacitación, la asesoría, el estudio de factibilidad, de prefactibilidad y el de factibilidad, el estudio de mercadeo. ¿A quién le vendo lo que yo produzco? Cuello de botella, las pequeñas, las medianas y las grandes. Pero el gran trancón que tienen los pobres y la clase media y los profesionales recién egresados es que cuando van a hacer empresa van a los bancos para que les presten y los gerentes le dicen con mucho gusto muéstrenos la declaración de renta. Ya mueren los guapos. O ya traigan dos codeudores con finca raíz. Y van y buscan al compadre que está igual de vaciados a ellos. En la práctica la plata es para el que tiene le prestan y al que tiene no le prestan y pare de contar. Y 3. No, pero espérate, ¿cómo vamos a hacer para romper ese círculo vicioso? Entonces, democratizando el crédito. Aquí ya se hizo, Ramón.
En 1984, pero se hizo al revés. Cuando Belisario Betancur fue presidente de la República, se creó el Fondo de Democratización y Capitalización de la Banca. Recuerden los mayores que se quebraron algunos bancos en Colombia. Y Mamá Nación, el presidente de la República ordenó dinero de emisión primaria para alimentar ese fondo, para prestarle a los dueños de los bancos, a los más pobres entre los pobres colombianos. Y les prestó al 7% de interés anual ya 5 años de plazo, ¿cierto? Para aquellos que hubieran esa plata y la represtaran al pueblo colombiano al 68 y al 72% que estuvieron las tasas de interés en esa época, ¿ya? Entonces yo les pregunto a los televidentes y a ustedes si eso es un regalo disfrazado de préstamo o un préstamo. Todos sabemos que en 5 años uno coge la plata al 7, la represta al 68, el negocio es redondo, magnífico, con plata del pueblo colombiano. Entonces ahora nosotros decimos, bueno, eso había que hacerlo porque no se desploma el sistema financiero. Perfecto, ayudemos a la oligarquía, a los que están a la plutocracia, que están en dificultades. Lo que estamos reclamando es el pedazo de la clase media y el pedazo de los pobres. Entonces hay que dar la oportunidad en el Congreso para que todos sigamos beneficiados. Mire, después de eso vino el Fogafín. Después ahí, el 3 por 1000 ahí porque nos vamos a gastar todo el tiempo en la primera propuesta. En la primera. Marcelo, ¿qué va a llevar el Polo? Bueno, el Polo ha planteado una salida a la crisis nacional. Ha sido aireada en la propuesta del candidato presidencial Gustavo Petro. Particularmente como senador de izquierda, estoy comprometido a respaldar ese programa. Bueno, en primer lugar, hay que contribuir a que se quiten los obstáculos que han deteriorado el nivel de vida de nuestra gente. Y en segundo lugar, hay que expedir nuevos estatutos legislativos, nuevos proyectos, nuevas normas, nuevas leyes básicas y, de ser necesario, algunas reformas de la Constitución. ¿Qué es lo que hay que quitar? Bueno, la Ley 100 del 93, que esos decretos que dictó ahora el presidente, bueno, él mismo fue el ponente de la ley en aquel año, y eso es, digamos, una continuidad de lo mismo, ¿no? Entonces, hay que suprimir la Ley 100. La Ley 142 de los servicios públicos domiciliarios, hay que suprimir la Ley 50. Otra de las leyes en materia de legislación laboral, o mejor dicho, antilaboral, también propuesta por el presidente en aquella época. Las 2 contrarreformas laborales, ¿no? Hay que recordar que en Colombia se acabó la estabilidad del trabajo, que los trabajadores no tienen más estabilidad, que es muy escasa el trabajo permanente. El trabajo formal cada vez se está perdiendo. Gira a la izquierda está bastante consistente con las propuestas que está enunciando Marcelo. No tenemos tanto tiempo como para explayarnos en ellas. ¿Hay alguna respuesta? La segunda es muy fácil, estamos coincidiendo en el tema. Mire, a la juventud colombiana le quitaron la esperanza de pensionarse. Le cambiaron la pensión por un auxilio funerario. El artículo 53 de la Constitución Política de Colombia habla del Estatuto del Trabajo. Usted sabe que los caciques y gamonales se crearon las famosas cooperativas asociadas de trabajo para vigilarle las prestaciones y la plata al pueblo colombiano. Con el Estatuto del Trabajo que están elaborando en este momento unos profesores de Derecho Laboral de la Universidad de la Gran Colombia. Esa tesis es de la izquierda, no de la derecha. ¿Ah? Esa es una tesis de la izquierda. No, eso no es tesis de la izquierda, hay que buscar un equilibrio. Todo el mundo habla de consenso ahora. Ahora hay que buscar un consenso entre los trabajadores y los empresarios. Nada de que los empresarios cojan del cuello a los trabajadores para dejarlos ahí tirados en el piso. Y al revés, que los trabajadores cojan del cuello a los grandes empresarios. No, hay que concertar con los sindicatos y después con los empresarios el Estatuto del Trabajo. Pero no lo que tenemos ahora. Ese es el segundo punto, Ramón. Antonio, hablemos, y Marcelo, en estos últimos minutos que nos quedan, de lo que va a ocurrir en la campaña en estos días. A ustedes, por ejemplo, los critican, les dicen que son el partido que recoge todo lo que sobró de los otros partidos, que están los exparas, los acusados de los procesos. ¿Por qué los atacan tanto al PIN? Mira, si no son los exparas, son los hermanos y demás. Es que aquí el derecho penal es individual, no es colectivo. O sea, aquí un señor... ¿Pero por qué los acusan a ustedes de estar rodeados de narcos y paras? Es que la democracia que es un nuevo partido, es que aquí caben todos. Entonces, ¿qué estamos buscando? Es un viejo partido que le cambiaron de nombre. Por eso es un nuevo partido. Un viejo partido por un nuevo. Por eso le dije que surgió de la ceniza. Bueno, yo quiero dar un testimonio sobre eso. Yo vengo de Magangué, que ha sido una tierra muy castigada
por el paramilitarismo, por el narcotráfico, por la corrupción. Allá está haciendo campaña un señor que es para el Senado, en las listas del PIN, que es hijo de la señora Enilce López. Y la campaña, los efectivos de la campaña de este candidato le están diciendo a la gente en los corregimientos: vota por el PIN o recibe balín. Es decir, hay una campaña sumamente grave de amedrentamiento de la gente. Estoy diciendo esto aquí también para que las autoridades tomen nota, ¿no? Las autoridades de control del país, bueno, y el gobierno, ¿no? Esto es un hecho que es público, no es la primera vez que allá sucede. Bueno, estos personajes han cambiado de partidos, ahora están en el PIN, pero lo han hecho en otros partidos. Entonces, ahora que se está hablando de esto, yo quiero que se tome nota, porque esto es uno de los casos más preocupantes en todo el país, entre los ciento y tantos municipios que están en riesgo, según los organismos de control. Bueno, este es un caso, que las autoridades tomen nota. Después, antes del 14, y nos garanticen a los partidos que no ejercemos coerción sobre la gente, ¿no? Que no amenazamos a nadie, para que podamos ejercer el proselitismo ejercer con el libertad. derecho. Claro, si tienen las pruebas que los denuncien. Si tienen las pruebas que los denuncien. ¿Las pruebas de qué? Del balín. Es que rima, además. Sí, lo está diciendo por el PIN, por el balín. Lo está viviendo. Que denuncien penalmente la vaina los que están haciendo la cosa. Tengo entendido que pueden ser las Bactrin, que llaman ahora bandas emergentes, porque los grupos paramilitares, según el gobierno, ya se acabaron. ¿Pero se siente cómodo con ese compañero de lista en el Senado? Es que él no ha cometido delitos. Si hubiera cometido algún delito me sentiría incómodo, pero no ha cometido ninguno que yo sepa, y no podría estar en la lista aspirando al Senado. ¿Se siente cómodo? Es que aquí quieren juzgar a todos, echar a todos en el mismo costal, justos por pecadores. No, tampoco. Mire, vea, para que hablemos claro, yo llevo una ley de punto final, de reconciliación nacional y punto final al Congreso de la República, Ramón. Y ubíquese en este tema. 30 segundos. Vamos a ver si alcanzamos en 30 segundos. Póngale un minuto. 30 es segundos. la siguiente. La sentencia de la... Usted sabe que la ley 975, más llamada de Justicia y Paz, se hizo para los bandidos. Y dejaron por fuera un sector de la sociedad y dejaron por fuera la fuerza pública. En la sentencia condenatoria de la Corte Suprema de Justicia de Salvador Arana, el jefe para el exgobernador de Sucre, que lo condenan por concierto para delinquir agravado, y el homicidio del alcalde de Robles, y después lo nombran embajador en Chile, o en donde haya estado. ¿Qué pasó allá con este buen señor? En la sentencia de la Corte dice que todo aquel que haya colaborado. ¿Cuál es la propuesta? Rápidamente, se nos acabó el tiempo. Es que no se puede maquetear así de esa manera. Se nos acabó el tiempo, entonces tendríamos para otro día. Marcelo, un minuto. Bueno, hay que devolverle a los entre 3 y 4 millones de desplazados, víctimas, a quienes despojaron de la tierra lo que les pertenece, por la vía de la extinción del dominio de las 4,5 millones de hectáreas, según el informe de la Contraloría General de la República. Es una propuesta concreta, está en el programa de Petro. Los senadores del Polo vamos a defender eso en el Congreso, para que aumentes, primero se haga justicia, se repare a las víctimas, y en segundo lugar se produzca alimentos en grandes cantidades en Colombia. Son Marcelo Torres y Antonio Rocha del PIN, del Polo, número 24, número 21, quienes estarán en la contienda electoral del domingo 14 de marzo. Muchas gracias por acompañarnos, ha sido muy interesante este debate. Continuamos con esta serie de conversaciones con los candidatos a las elecciones del próximo domingo 14 de marzo. Nuestros invitados hoy son Marcelo Torres del Polo
antes democrático alternativo, hoy Polo Democrático Independiente. Marcelo Torres es un dirigente político de mucha trayectoria en la izquierda colombiana, dirigente del Partido del Trabajo Colombiano, y también tenemos como invitado a Antonio Rocha del PIN, que quiere decir partido, en algunos lados, no voy a decir lo que dicen, pero ¿qué quiere decir PIN? No, el partido PIN significa Partido de Integración Nacional. Es un partido nuevo que surge de las cenizas como el ave fénix, de Convergencia Ciudadana. Uno de los partidos más criticados en este momento, Ramón, por todos los partidos que levanten la mano, que esté libre de pecado, todos se vieron filtrados, permeados por la parapolítica y el narcotráfico. Este es un partido nuevo, que lo presentamos a la nación con una síntesis ideológica. Partido nuevo con figuras antiguas. El Polo no. El Polo no ha tenido acusados. No. Marcelo, ¿por qué está candidato al Senado? Lo hemos visto siempre dirigiendo al Partido del Trabajo, lo hemos visto muy activo, pero nunca había participado, que me acuerde, en un proceso electoral. ¿Por qué tomó esa decisión? Bueno, Ramón, yo fui senador hace unos años con Jorge Santos, el presidente de la Unión Sindical Obrera. Y bueno... ¿Hace cuántos años? No me acuerdo. Eso fue en el gobierno de Samper. 94, 98. Así es, cuando hubo una crisis muy, muy grande en el país. Y tomamos partido por oponernos a la injerencia de los Estados Unidos para deponer el gobierno en aquel momento. A pesar de que no estábamos de acuerdo con la política de ese gobierno, una política... Empezaba pues la cosa neoliberal y estuvimos abiertamente en contra de las políticas privatizadoras de Ernesto Samper, pero nos opusimos a la injerencia de los Estados Unidos a decidir por el pueblo colombiano quién gobernaba o quién no gobernaba. ¿Y ahora por qué se lanza al Senado en el 2010? Bueno, creo que hay que jugar un papel en el Senado. Este Congreso va a ser un escenario político fundamental. Es probable, altamente probable, que el país dé un giro, ¿no?, a la izquierda. Y en ese evento, en su opción óptima, sería con la presidencia de Gustavo Petro, el candidato presidencial del Polo. Habría que adelantar un debate sobre las políticas, las líneas gruesas de una política para transformar a Colombia. Se necesitan voceros, se necesita gente probada en la lucha, que conozca la problemática nacional y las regionales, que tenga capacidad para tomar decisiones en circunstancias complejas. Creo que Marcelo Torres tiene las calificaciones para desempeñar ese papel. Pues mucha suerte y bienvenido a la consulta. Y tenemos a Antonio Rocha del partido prácticamente opuesto, si uno mirara el espectro ideológico que hay en disputa del próximo domingo, el PIN. ¿Qué es esa decisión? Por cierto, primero que todo yo le digo una cosa. Por cierto, Antonio está con José Galat, que es el candidato del Partido Conservador. Sí, le gerencié la campaña, está de precandidato a la presidencia de la República, número 2 en el tarjetón, y lo estoy apoyando. Los números, ¿número qué, Marcelo? 24 en la tarjetón de Senado. Del Polo. Pero miren que nosotros no estamos en el polo opuesto, yo soy el número 21. El tarjetón del PIN. El tarjetón del PIN, mire, el PIN ha bebido en las diferentes corrientes del pensamiento. Y hemos tomado de lo valioso de las corrientes del pensamiento de los partidos, para que hablemos claro. Entonces hemos tomado, por ejemplo, del Partido Liberal hemos tomado la libertad, del conservatismo la autoridad y el orden, del socialismo la justicia social, del nazismo hemos tomado, mire que el nazismo también tiene cosas buenas, el nacionalismo. Dígale a los judíos y verá lo que el nacionalismo es buenísimo, el nazismo. Mire, ¿qué tal las del vicepresidente Santos en Punta del Este suplicándole al presidente Chávez que nos compre los productos para que le saliera con semejante respuesta que le dio? Yo le compro a quien quiera. Pues para esa gracia nosotros los colombianos también debemos decirle, y nosotros le vendemos a quien queremos. No le vendamos más gas, no le roguemos para que nos compre energía, y verá que tumbamos al dictador constitucional que tenemos en Venezuela, ¿cierto? Entonces el nazismo, eso es valioso, hay que despertar el nacionalismo en Colombia. Mire, y del fascismo, la disciplina, perdóname, del fascismo la disciplina. Del fascismo la disciplina. Eso hay que tomarla para evitar la ley del voltearepismo. ¿Ustedes son el neofascismo? No, fascismo es disciplina.
Necesitan los partidos disciplina. ¿Qué tal lo que vimos el espectáculo en el Congreso con la ley del voltearepismo, que sí la llamó folclóricamente el senador Héctor Elí Rojas, una de las figuras valiosas del Partido Liberal? Y del cristianismo, de un país cristiano, hemos tomado todo como fe, ¿sí? Pero en especial la fraternidad. Este país necesita más de fraternidad. Si queremos la paz, tenemos que empezar por cambiar nosotros mismos, dejar el egoísmo a un lado. Entonces, en el PIN tenemos una nueva corriente, una síntesis ideológica. Los franceses, Antonio, lo llamarían un pot-pourri, una olla donde tiene de todo. Es una síntesis ideológica. Entonces no nos ubicamos ni en la izquierda ni en la derecha. Antonio, Marcelo quería intervenir. Sí, Marcelo, cuenta. Yo creo que ese nacionalismo en Colombia está bastante dormido en las cumbres del Estado, ¿no? Habría que tener una posición nacional frente al TLC, claro, frente a, 8 bases militares norteamericanas. No hay ningún país de América que tenga tantas, ni siquiera uno que es colonia, hace 100 años, Puerto Rico, ¿no? Solamente tiene 2. Mire, perdóname, el TLC entonces, no le hemos segundo que acaba Marcelo, entonces si se habla de nacionalismo, que yo sepa, el nacionalismo alemán fue para agredir a otros pueblos. Yo creo que ese nacionalismo no le conviene a Colombia. Es decir, lo que perpetró el gobierno en Ecuador no es aconsejable si se trata de ese nacionalismo. No, mire, el nacionalismo perdón, que usted habló ya, sí. Usted habló y yo lo dejé hablar. Sí. El nacionalismo es la defensa del país, del interés nacional. Es que si Estados Unidos subsidia su trigo, Colombia también puede hacerlo. Es decir, que no se acepte un tratado como el que se aceptó. Yo no veo nacionalismo por parte alguna. En la inmunidad de, los gringos de uniforme y los gringos sin uniforme, que están contratados por empresas privadas de militares retirados de Estados Unidos, con inmunidad diplomática en Colombia. El otro día, unos oficiales norteamericanos cometieron un delito contra una colombiana que sigue impune. Tampoco veo que haya mucho nacionalismo ahí del bueno, no del de Hitler. Yo creo que ese nacionalismo no le conviene a ningún país del mundo, ni a Colombia. Es una bandera bastante arriesgada. No se preocupe que no vamos a agredir a Venezuela. Lo que quiero decir es que tenemos que tener una independencia clara y los valores centrados en el nacionalismo en Colombia. Usted tiene razón cuando dice que después de la apertura, porque el TLC, mi querido Marcelo, todavía no ha sido aprobado por los gringos. Aquí nosotros tenemos una dependencia norteamericana hace mucho rato y por eso es importante el nacionalismo. Aquí tampoco podemos seguir copiando modelos trasnochados que ya fracasaron. El neoliberalismo fracasó, sino que fue la crisis económica del 2008 en los Estados Unidos que arrastró al mundo. 6 millones de empleos se perdieron allá. En los Estados Unidos tienen 45 millones de gringos sobreviviendo a la pobreza y la miseria. En Colombia tenemos a la miseria, porque esa es la miseria que está en los 45 millones de gringos. Aquí los colombianos estamos prácticamente sumando 25 millones de pobres. Con 8 millones que sobreviven a la miseria estamos en 33 millones. Pero lo de los Estados Unidos es importante porque es el fracaso total del famoso neoliberalismo. Eso nos lo implementó el doctor César Gaviria, quiero recordarle aquí al amigo. Y lo ha profundizado mucho Uribe. Claro, pero es que también es una corriente impuesta, por eso le digo que ese proceso hay que replantearlo. Pero es una buena noticia. Aquí hay que replantearlo, es el fracaso mundial y aquí tenemos que ir nuevamente a otro modelo de desarrollo. Fracasó el totalitarismo y el tal mal llamado socialismo 21 de Chávez, que eso es un comunismo trasnochado que ya fracasó hace mucho rato en Europa. No ha fracasado todavía el sistema. No, pero han hecho un ensayo. Mire, aquí tenemos que mirar. Para este siglo, pues lo que se viene es un socialismo de comunidades, más no de Estado. ¿Socialismo del siglo XXI también? No, dijo que el Estado financie, que el Estado promocione, pero que no administre. Es la comunidad organizada, es lo valioso. Tenemos que llegar a lo valioso que es la comunidad organizada. Nosotros lo hemos encontrado con las propuestas de empresas comunitarias a nivel nacional. Va a ser bueno el debate en el Congreso entre ustedes dos. Eso lo dijeron que el Estado era mal administrador y le entregaron las empresas del Estado al capital privado y las empresas públicas principalmente. Por ejemplo, en Bogotá le entregaron la empresa de energía eléctrica. Con 2 argumentos.
que era ineficiente y que se tenían que rebajar las tarifas porque la libre competencia rebaja los precios, etcétera. Bueno, los precios de las tarifas subieron 1500% desde la época en que se privatizó la empresa de energía eléctrica hasta hoy, ¿no? Por la vía de la capitalización. Entonces, eso de que administre la comunidad, ¿cuál comunidad? Es decir, el Estado es el que tiene que ejercer ese papel. Las empresas públicas que hoy están en manos o de multinacionales o de grupos financieros privados que se han lucrado con tarifas, que se dispararon y con servicios malos y caros. Y para no hablar del caso de la salud, ¿no? En donde eso se convirtió en un enorme campo de negocios, billonario. Allí lo que hay que hacer es que la salud retorne al sitio de donde nunca debió salir, que es el Estado, y suprimir la participación privada en algo que no puede ser una esfera de negocios. Eso tiene que ser uno de los acuerdos básicos del país. Petro está planteándolo. No confunda comunidad con plutocracia. Una cosa es que le den a los ricos la organización de las empresas. Yo le pongo a usted un ejemplo. El acueducto del barrio 12 de octubre en Villavicencio está administrado por la comunidad. Y el agua siempre está allá en ese barrio y es barata. En San Antonio, en Antioquia, también en un municipio, el acueducto también es de la comunidad. Administrado por la comunidad y organizado por la comunidad. Aquí lo que hicieron fue darle las empresas del Estado a una plutocracia cercana a los jefes de Estado. Y ese no es el camino. Ya fracasaron también. Acuérdense que con la recolección de las basuras también le echaban piedra a la basura para que pesara más y les pagaran más. O sea que la corrupción también está en el nivel privado. Aquí lo que tenemos que redescubrir, ojo, Marcelo, con lo que digo, es el valor de la comunidad organizada, del pueblo, el pueblo unido. Y se pueden hacer muchas cosas con la comunidad organizada. Vamos a hacer una pausa en la consulta y ya continuamos con Marcelo Torres del Polo en el número 21 de la lista. 24. Número 24, Marcelo Torres de la lista del Polo al Senado el próximo domingo. Número 21, Antonio Rocha de la lista del PIN. Del PIN, Partido de Integración Nacional, la nueva opción que tienen los colombianos. Continuamos con Marcelo Torres del Polo y con Antonio Rocha del PIN analizando el estado de las elecciones el próximo domingo 14 de marzo, o más bien discutiendo. Va a ser un debate muy interesante si llegan al Senado entre estas dos corrientes ideológicas tan opuestas. Antonio, ¿hay propuestas? Sí, claro, llevamos propuestas. Mire, para erradicar la pobreza y la miseria y el desempleo que tienen los colombianos, que va en 3.168.000, he venido desde la Universidad de la Gran Colombia con José Galat promoviendo empresas comunitarias a nivel nacional en 26 años. Desde la universidad hemos creado 5.000. Hemos encontrado que para hacer empresas se necesita capacitación, la asesoría, el estudio de factibilidad, de prefactibilidad y el de factibilidad, el estudio de mercadeo. ¿A quién le vendo lo que yo produzco? Cuello de botella, las pequeñas, las medianas y las grandes. Pero el gran trancón que tienen los pobres y la clase media y los profesionales recién egresados es que cuando van a hacer empresa van a los bancos para que les presten y los gerentes le dicen con mucho gusto muéstrenos la declaración de renta. Ya mueren los guapos. O ya traigan dos codeudores con finca raíz. Y van y buscan al compadre que está igual de vaciados a ellos. En la práctica la plata es para el que tiene. Al que tiene le prestan y al que tiene no le prestan y pare de contar. Y 3. No, pero espérate. ¿Cómo vamos a hacer para romper ese círculo vicioso? Entonces, democratizando el crédito. Aquí ya se hizo, Ramón. En 1984, pero se hizo al revés. Cuando Belisario Betancur fue presidente de la República, se creó el Fondo de Democratización y Capitalización de la Banca. Recuerden los mayores que se quebraron algunos bancos en Colombia. Y Mamá Nación, el presidente de la República ordenó dinero de emisión primaria para alimentar ese fondo, para prestarle a los dueños de los bancos, a los más pobres entre los pobres colombianos. Y les prestó al 7% de interés anual ya 5 años de plazo, ¿cierto? Para aquellos que hubieran esa plata y la represtaran al pueblo colombiano al 68 y al 72% que estuvieron las tasas de interés en esa época, ¿ya?
Entonces yo les pregunto a los televidentes y a ustedes si eso es un regalo disfrazado de préstamo o un préstamo. Todos sabemos que en 5 años uno coge la plata al 7, la represta al 68, el negocio es redondo, magnífico, con plata del pueblo colombiano. Entonces ahora nosotros decimos, bueno, eso había que hacerlo porque no se desploma el sistema financiero. Perfecto, ayudemos a la oligarquía, a los que están a la plutocracia, que están en dificultades. Lo que estamos reclamando es el pedazo de la clase media y el pedazo de los pobres. Entonces hay que dar la oportunidad en el Congreso para que todos sigamos beneficiados. Mire, después de eso vino el Fogafín. Paremos después ahí, el 3 por paremos ahí porque nos vez. vamos a gastar todo el tiempo en la primera propuesta. En la primera. Marcelo, ¿qué va a llevar el Polo? Bueno, el Polo ha planteado una salida a la crisis nacional. Ha sido aireada en la propuesta del candidato presidencial Gustavo Petro. Particularmente como senador de izquierda, estoy comprometido a respaldar ese programa. Bueno, en primer lugar, hay que contribuir a que se quiten los obstáculos que han deteriorado el nivel de vida de nuestra gente. Y en segundo lugar, hay que expedir nuevos estatutos legislativos, nuevos proyectos, nuevas normas, nuevas leyes básicas y, de ser necesario, algunas reformas de la Constitución. ¿Qué es lo que hay que quitar? Bueno, la Ley 100 del 93, que esos decretos que dictó ahora el presidente, bueno, él mismo fue el ponente de la ley en aquel año, y eso es, digamos, una continuidad de lo mismo, ¿no? Entonces, hay que suprimir la Ley 100. La Ley 142 de los servicios públicos domiciliarios, hay que suprimir la Ley 50. Otra de las leyes en materia de legislación laboral, o mejor dicho, antilaboral, también propuesta por el presidente en aquella época. Las 2 contrarreformas laborales, ¿no? Hay que recordar que en Colombia se acabó la estabilidad del trabajo, que los trabajadores no tienen más estabilidad, que es muy escasa el trabajo permanente. El trabajo formal cada vez se Sí. está perdiendo. El giro a la izquierda está bastante consistente con las propuestas que está enunciando Marcelo. No tenemos tanto tiempo como para explayarnos en ellas. ¿Hay Mire, alguna respuesta? Alguna la segunda crítica? es muy fácil, estamos coincidiendo en el tema. Mire, a la juventud colombiana le quitaron la esperanza de pensionarse. Le cambiaron la pensión por un auxilio funerario. El artículo 53 de la Constitución Política de Colombia habla del Estatuto del Trabajo. Usted sabe que los caciques y gamonales se crearon las famosas cooperativas asociadas de trabajo para vigilarle las prestaciones y la plata al pueblo colombiano. Con el Estatuto del Trabajo que están elaborando en este momento unos profesores de Derecho Laboral de la Universidad de la Esa Gran tesis es de la Colombia, izquierda, no de la la agraria. derecha. ¿Ah? Esta es una tesis de la izquierda. No, eso no es tesis de la izquierda, hay que buscar un equilibrio. Todo el mundo habla de consenso ahora. Ahora hay que buscar un consenso entre los trabajadores y los empresarios. Nada de que los empresarios cojan del cuello a los trabajadores para dejarlos ahí tirados en el piso. Y al revés, que los trabajadores cojan del cuello a los grandes empresarios. No, hay que concertar con los sindicatos y después con los empresarios el Estatuto del Trabajo. Pero no lo que tenemos ahora. Ese es el segundo punto, Ramón. Antonio, hablemos, y Marcelo, en estos últimos minutos que nos quedan, de lo que va a ocurrir en la campaña en estos días. A ustedes, por ejemplo, los critican, les dicen que son el partido que recoge todo lo que sobró de los otros partidos, que están los exparas, los acusados de los procesos. ¿Por qué los atacan tanto al PIN? Mira, si no son los exparas, son los hermanos y demás. Es que aquí el derecho penal es individual, no es colectivo. Si aquí un señor... ¿Pero por qué los acusan a ustedes de estar No, rodeados de nosotros, narcos y es que la paras? democracia que es un nuevo partido, es que aquí caben todos. Entonces, ¿qué estamos buscando? Es un viejo partido que le cambiaron de nombre. Por eso es un nuevo partido. Un viejo partido con un nuevo Por eso nombre, le dije Marcelo. que nos surgió de la ceniza. Bueno, yo quiero dar un testimonio sobre eso, ¿no? Yo vengo de Magangué, que ha sido una tierra muy castigada por el paramilitarismo, por el narcotráfico, por la corrupción. Allá está haciendo campaña un señor que es para el Senado, en las listas del PIN, que es hijo de la señora Enilce López. Y la campaña, los efectivos de la campaña de este candidato le están diciendo a la gente en los corregimientos: vota por el PIN o recibe balín. Es decir,
hay una campaña sumamente grave de amedrentamiento de la gente. Estoy diciendo esto aquí también para que las autoridades tomen nota, ¿no? Las autoridades de control del país, bueno, y el gobierno, ¿no? Esto es un hecho que es público, no es la primera vez que allá sucede. Bueno, estos personajes han cambiado de partidos, ahora están en el PIN, ¿no? Pero lo han hecho en otros partidos. Entonces, ahora que se está hablando de esto, yo quiero que se tome nota, porque esto es uno de los casos más preocupantes en todo el país, entre los ciento y tantos municipios que están en riesgo, según los organismos de control. Bueno, este es un caso, que las autoridades tomen nota. Después, antes del 14, y nos garanticen a los partidos que no ejercemos coerción sobre la gente, ¿no? Que no amenazamos a nadie, para que podamos ejercer el proselitismo ejercer con el libertad. derecho. Claro, si tienen las pruebas que los denuncien. Si tienen las pruebas que los denuncien. ¿Las pruebas de qué? Del balín. Es que rima, además. Sí, lo está diciendo por el PIN, por el balín. lo está viviendo. Que denuncien penalmente la vaina los que están haciendo la cosa. Tengo entendido que pueden ser las Bactrin, que llaman ahora bandas emergentes, porque los grupos paramilitares, según el gobierno, ya se acabaron. ¿Pero se siente cómodo con ese compañero de lista en el Senado? Es que él no ha cometido delitos. Si hubiera cometido algún delito me sentiría incómodo, pero no ha cometido ninguno que yo sepa, si no, no podría estar en la lista aspirando al Senado. ¿Se siente cómodo? Que aquí quieren juzgar a todos, echar a todos en el mismo costal, justos por pecadores. No, tampoco. Mire, vea, para que hablemos claro, yo llevo una ley de punto final, de reconciliación nacional y punto final al Congreso de la República, Ramón. Y ubíquese en este tema. 30 segundos. Vamos a ver si alcanzamos en 30 segundos. Póngale un minuto. 30 es segundos. la siguiente. La sentencia, usted sabe que la ley 975, más llamada de Justicia y Paz, se hizo para los bandidos. Y dejaron por fuera un sector de la sociedad y dejaron por fuera la fuerza pública. En la sentencia condenatoria de la Corte Suprema de Justicia de Salvador Arana, el jefe para el gobernador de Sucre, que lo condenan por concierto para delinquir agravado, y el homicidio del alcalde de Robles, y después lo nombran embajador en Chile, o en donde haya estado. ¿Qué pasó allá con este buen señor? En la sentencia de la Corte dice que todo aquel que haya colaborado ¿cuál es la con propuesta? los grupos Rápidamente, se nos acabó el tiempo. Cuidado. Es que no se puede machetear así de esa manera. Se nos acabó el tiempo, entonces tendríamos la para otro día. Marcelo, un minuto. Bueno, hay que devolverle a los entre 3 y 4 millones de desplazados víctimas, a quienes despojaron de la tierra lo que les pertenece, por la vía de la extinción del dominio de las 4,5 millones de hectáreas, según el informe de la Contraloría General de la República. Es una propuesta concreta, está en el programa de Petro. Los senadores del Polo vamos a defender eso en el Congreso, para que aumente, primero se haga justicia, se repare a las víctimas, y en segundo lugar se produzca alimentos en grandes cantidades en Colombia. Son Marcelo Torres y Antonio Rocha, del PIN, del Polo, número 24, número 21, quienes estarán en la contienda electoral del domingo 14 de marzo. Muchas gracias por acompañarnos, ha sido muy interesante este debate.